Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa Puntos de Vista. Estoy complacida de compartir con ustedes una entrevista con Sandino Bisonó, presidente del CONADECO, el Consejo Nacional de Defensa al Consumidor. Vamos a pasar balance a lo que está pasando en el sentido de los consumidores en República Dominicana. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Bien, me complace compartir con todos ustedes una entrevista con Sandino Bisonó, presidente del Consejo Nacional de Defensa al Consumidor, CONADECO. Buenos días, Sandino, ¿cómo está? Buenos días, Dania, un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Así es, y que entre consumidores te veas. Ajá. Yo quiero comenzar esta conversación con Sandino precisamente pidiéndole que nos sitúe en qué posición están los consumidores. Siempre nos vemos como indefensos, como no defendidos suficientemente, porque los precios están disparándose todos los días en el país. Sí, Dani, el problema de los precios es que estamos en el libre mercado, entonces el juego con los precios que suben, que bajan, perjudica mucho al consumidor. Muchos consumidores añoran el control de precios que estaba contemplado en la Ley 13. Y que lo ejercía INESPRE. No, quien lo ejercía era, funcionaba el DECO, Departamento de Educación al Consumidor. En esa época tenía dos vertientes, o sea, estaba control de precios y estaba el DECO, que pertenecían a Industria y Comercio. Entonces, control de precios lo ejercía Industria y Comercio a través del DECO, Departamento de Educación al Consumidor. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esa era una ley ya de 1963, muy obsoleta, había muchas cosas que ya no se podían establecer. Entonces fue que desde los años 90 estuvimos tratando el tema de hacer una ley moderna para defender y proteger a los consumidores, porque el movimiento consumerista en el mundo comenzó a exigir un marco legal donde pudieran estar plasmados sus derechos. Entonces, ya en varios países del mundo existían asociaciones de consumidores, que como la Consumer Union de Estados Unidos, como la Profeco de México, que es el buque insignia de América Latina en defensa del consumidor, que en España existen muchas asociaciones, que ya existía el Consumer International, que es la Federación Mundial. Bueno, pues nosotros no escapamos a eso, entonces comenzamos a ver que había que buscar un marco legal moderno para proteger los derechos de los consumidores en cuanto a productos, a calidad, a todos esos temas. Entonces, en la ley 35805, que finalmente, después de casi de 10 años de discusión, vino a aprobarse en el gobierno de Hipólito Mejía en el 2005, 2004, y en el 2005 fue promulgada. ¿Qué sucede con esta ley? Que esta ley crea el Instituto Nacional de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios, que es Proconsumidor. Proconsumidor es una hechura de nosotros, las asociaciones, el Estado y algunos legisladores que, como Pelegrín Castillo, estuvimos en esas discusiones, y otros legisladores más, y tuvo una participación muy buena también este muchacho Cuello, que hoy es embajador en la OMC. Estuvimos en esa discusión. Entonces ya al comenzar Proconsumidor a funcionar, pues todo el mundo fue adaptándose, pero los comerciantes nunca han aceptado a Proconsumidor. Así es. Eso es así, nunca han aceptado que Proconsumidor tenga la validez para defender los derechos de los que somos más, que somos los consumidores. Así es. Entonces la torpedean, no cumplen. Inclusive el Proconsumidor ha tratado, han estado hasta en los tribunales, han tenido que ir hasta la Suprema Corte para buscar una sentencia de un comerciante o proveedor que
que ha conculcado los derechos de sus clientes o sus usuarios y no han querido aceptar la condena, o sea, la sentencia que se le ha dado. Y esas son cosas que en este momento estamos tratando de darle fiel cumplimiento para que el consumidor se sienta protegido. Porque cuando se defiende el derecho del consumidor, se está defendiendo la vida, la calidad de vida, la salud y todos esos temas que tienen que ver con el consumo. Entonces se está defendiendo todo eso y por eso es que se ha hecho tanto hincapié en que hayan marcos legales que defiendan realmente, que protejan, que enmarquen a los consumidores en sus derechos. Sí. Acá en República Dominicana, con Proconsumidor, las asociaciones de consumidores, tenemos una situación que yo muchas veces pienso que a Proconsumidor no se le da los recursos necesarios para que no actúe, que sea como una institución de papel. ¿Por qué? Pero que no sea ejecutiva. Que no sea una institución que pueda defender realmente y hacer su labor. Porque si tú tomas las asociaciones que hay en los otros países latinoamericanos, nos lleva mucho, porque tienen recursos. Proconsumidor tiene 260 millones de pesos al año, 18 millones de pesos al mes, que no dan ni para la nómina. Entonces, todo eso hay que verlo, que Proconsumidor está atado por ese tema de la falta de recursos. Por más que quiera ser un director o una directora de Proconsumidor, pues tiene muchas limitantes. Mira, Proconsumidor debía tener una flota de camionetas, de técnicos, debía tener laboratorio, debía tener un departamento jurídico más amplio, debía darle mayor apoyo a las asociaciones de consumidores, que son su soporte, somos su soporte, porque nosotros estamos ahí. Y lo otro es, bueno, yo pienso que en este momento que el presidente, para quitarse de encima muchos temas y poder tener información eficaz, debía tener un asesor en asuntos del consumidor como lo han tenido los demás presidentes. Yo no sé por qué aquí no se ha querido en este gobierno nombrar un asesor que esté asesorando al presidente con los temas de los consumidores, con los precios, con los productos, que pueda dar respuesta a temas, por ejemplo, ahora con los combustibles. Todos esos temas se pueden resolver en muchos casos con un asesor que sepa lo que está haciendo para que el presidente tenga en sus manos información acabada y pueda resolver muchas cosas que están ahí. Sí. En otro sentido, nosotros como asociación hemos estado siempre acorde con que el Proconsumidor pueda crecer, que pueda tener laboratorios, incluso para hacer pruebas comparativas. Aquí hay temas que nadie los toca. Por ejemplo, el tema de vehículos. Tanto México como Consumer Union de Estados Unidos y la CERNAC de Chile tienen laboratorios y tienen campos de prueba comparativa que tú no le puedes llevar ningún electrodoméstico ni ningún vehículo que ellos no le hagan su prueba. El que no pasa no entra al país. Aquí no. Aquí te traen cualquier cosa, aquí te traen una marca cualquiera de tal país que a veces no tiene los requerimientos de seguridad fundamentalmente para el chofer y los pasajeros. Y bueno, como que esos temas no importan a nadie. Basta recordar lo que pasó con la Volkswagen, cuando fue sometida por poner un software a su catalizador de sus vehículos para que cuando fueran a pasar la prueba de contaminación de CO2, pues diera un parámetro más bajo que el que realmente estaba emitiendo. Entonces, cuando eso se descubrió, que comenzó por España, por Estados Unidos, pues ellos tuvieron serios problemas. Nosotros aquí lo denunciamos muchísimo eso. Todos esos vehículos estaban aquí en el país. No solamente el Volkswagen, sino los otros vehículos que ellos producen, como los BM, ellos producen como 5 o 6 marcas de vehículos, todos estaban aquí.
Nadie hizo nada, ninguna autoridad se motivó y eso fue un tema que no pasó. Ahora tenemos un problema con la Honda CRB que se frena corriendo. Ave María. Y entonces ya usted sabe los problemas que eso crea, los accidentes, las muertes. En Estados Unidos están llamando a revisar una cantidad enorme, 100 y pico de vehículos de la marca Honda CRB, que aquí está lleno el país de eso. Aquí no, eso aquí son temas que no interesan. Y ese es un tema de proconsumidor. Aquí se mandan a hacer vehículos que se venden en otros países, que aquí cuestan lo mismo, si hacemos los parámetros en dólares, pero que no trae la calidad, ni trae los extras que tienen en otros países, porque allí sí hay control. Tú recordarás una vez, en los años 90, no, como 2000 por ahí, que en Estados Unidos llevaron una jipeta Mitsubishi, que le dicen la Caregato. Bueno, la Caregato no pasó la prueba. Consumer Union hizo su prueba y determinó que a los 90 kilómetros por hora ese vehículo pierde el control y se vira. Ave María. Provocando, ya usted sabe, un accidente. Entonces ellos dijeron, porque en Estados Unidos el gobierno norteamericano se lleva de lo que le dicen esa gente, porque esa gente tienen los medios para hacerse valer. Entonces la sacaron de Estados Unidos, vino para acá, aquí está lleno de eso, de vehículos de eso ya de 20 años, 18 años. Entonces, todos esos temas, Dania, son temas que a los consumidores nos importan. Hay tantas cosas que en realidad el país como que está ciego, como que esos son temas que no importan y viven haciendo daño al usuario, al consumidor. Y bueno, están los problemas de la intoxicación con productos, está el tema de bebidas dirigidas a los niños, que son bebidas químicas, incluso con cancerígenos. Adulteradas también. Bebidas adulteradas que están ahí en el mercado, que resurgen, lo aplacan, resurgen de nuevo. Ahí están las bebidas adulteradas de nuevo. Ahí están unas bebidas que vienen en sobrecito, en polvo, para niños, fundamentalmente dirigido a niños, que tiene 14 elementos. De los 14 elementos químicos, 12 son cancerígenos. Ave María. Y sin embargo, eso es para los niños. Le propongo una pausa y retornamos con nuestra entrevista del día de hoy. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Sandino Bisonó, presidente del CONADECO, Consejo Nacional de Defensa al Consumidor. Hablando de defensa al consumidor, se está presentando una situación de falsificaciones de productos en el país. Por ejemplo, leche que no es leche, queso que no es queso. Hábleme un poquito de esas situaciones. Sí, mira, nuestro país produce muchos quesos y hay quesos muy buenos. Hay quesos industrializados que son producidos en el país, que son muy buenos, pero eso son la minoría. Así es. Con solamente decirte que aquí hay unas 750 a 800 fábricas de queso, en patios, en cualquier lado, pero también hay una industria que produce queso de alta calidad y que son muy buenos, cumplen con todas sus condiciones. Pero entonces la gran mayoría, Dania, no cumple. Cada fábrica de queso debe tener una pasteurizadora, porque aquí estamos haciendo queso con leche cruda. Entonces, todos esos elementos patógenos que coge la leche, porque la leche contamina en el aire como el agua. Así es. Entonces, se fabrica un queso con ese tipo de leche sin ser pasteurizada, y entonces el queso sale de muy mala calidad. Entonces contamina, hace daño, intoxica. Aquí hay 16 fábricas que tienen pasteurizadora. De esas 16 fábricas, solamente 2 las usan. Las otras las tienen ahí guardaditas para cuando el inspector va a decirle, mira, yo tengo un pasteurizador ahí. Ay, Dios Pero mío. en realidad no están pasteurizando la leche para producir el queso. Y eso es un tema que nosotros se lo damos a Proconsumidor.
para que ellos actúen en ese sentido, porque anteriormente Proconsumidor estuvo regulando esas fábricas de queso de los campos, de los pueblos, inclusive las sometieron a un proceso de regularización, pero mucho menos de la mitad se acogieron a la regularización de tener pasteurizadora o no, de tener los equipos adecuados, acero inoxidable, tener la inocuidad necesaria, porque el queso es un producto muy sensible. Entonces, yo siempre he dicho que a la gente pobre, a los pobres, a los infelices del país, se le venden todas las porquerías. Todas las porquerías. Le venden un queso. En esa porquería también van los alimentos y medicamentos vencidos, claro, que es algo muy grave. Pero mira, con el tema del queso, aquí en los barrios pobres se venden quesos blancos y queso amarillo, que es incluso le están usando un amarillo que no es legal, que no está apto para usarse en ese tipo de productos. Entonces con eso lo pintan y te venden un queso de goma. ¿Cómo va a ser? Que en la mayoría de casos es soya. Cuando lo cortan con el cuchillo, es como si tú estuvieras cortando goma y la gente cuando lo come se le desmorona en la mano. O si lo fríe, porque hay gente que fríe el queso amarillo que no lo deben freír, también se le convierte en una goma en el caldero, en la sartén, que no debe ser consumido. Entonces, ¿por qué a los infelices de este país tienen tan poca protección? Todo lo que nos sirve va para allá. Mira, hay un salami que se estaba haciendo inclusive ahí en la Ciénega. Unos cubanos tenían una planta de salami ahí, que ni los perros lo comen. Entonces, son nitritos, nitratos, harina, soya, con sabores. Eso le está haciendo mucho daño a la gente. Entonces, fundamentalmente son temas como que a la gente no le interesa, las autoridades miran para otro lado. Siempre digo que el Proconsumidor quiere hacer las cosas, pero carece de los recursos necesarios. El Proconsumidor debía tener un estipendio, una asignación de más de 1.000 millones al mes, porque ¿cómo va a funcionar si no tiene presupuesto? ¿Cómo va a los supermercados grandes que tienen marcas propias, las llamadas marcas blancas, a decirle, mire, usted no puede venderme ese producto sin registro sanitario, porque usted está violando la ley 4201 de Ley General de Salud y está violando también el decreto 480 del 2000, que dice que ningún establecimiento del distrito del país se puede exponer a la venta productos que carezcan de registro sanitario. ¿Por qué el registro sanitario? Porque el registro sanitario lo otorga Salud Pública a través de su departamento de IGEMAP, que analiza lo que lleva el productor para saber si lo que está contenido en esa lata, en ese envase, es realmente lo que es. Entonces, si no tiene registro sanitario, el producto nadie sabe lo que hay ahí dentro, lo que te diga el productor. Entonces, por eso hay tantos problemas. Y nosotros hemos llevado en CONADEC una lucha de más de 5 años, incluso en los tribunales, para resolver la situación que nunca se resuelve. Están llenos los supermercados de marcas blancas que carecen de registro sanitario y eso es un problema para el consumidor, porque el consumidor aquí muchas veces ni siquiera mira la etiqueta, sino que mira el precio. Y ahí es que está el problema. De ese tema quería hablarle, la pasividad del consumidor dominicano. Fuera del país hay muchísimo boicot a productos que no son aptos para el consumo, pero aquí todo lo aceptamos. ¿Por qué pasa en una situación como esa? Mira, por falta de educación al consumidor, aquí no se invierte un peso en educar al consumidor. Aquí se invierten muchos millones de pesos a través de la publicidad para que la gente consuma, pero no para la educación. Hay un tema, por ejemplo, mira, la etiqueta. La etiqueta aquí no se ha podido establecer ni siquiera en la leche. En Europa, en Estados Unidos, se etiquetan hasta los huevos. En España sacaron ahora como 600.000 huevos de los supermercados que no estaban etiquetados. Porque al consumidor hay que darle garantía de lo que consume. Las carnes deben decir en su etiqueta, hasta de la finca que es, el veterinario que lo atendió, qué medicamento le puso, si no tiene antibióticos.
Aquí no. A pesar de que hay gente produciendo muy buenas carnes, porque esa es la verdad, pero en realidad el consumidor no sabe lo que es. Aquí tú vas a un supermercado y te encuentras con que hay gente, están exponiendo a la venta carne molida, que tiene 5 y 6 días, ya está verde, porque la carne molida, señores, después de las 4 horas no se puede comer, porque son bacterias vivas que ya se descompusieron después de las 4 o 5 horas. Aquí no, aquí usted la ve 4 y 5 días en una nevera. El consumidor no sabe que eso es así, porque al consumidor no se le dan informaciones, no se le educa como debe ser. Entonces, va y compra lo que sea, sin mucho, como decimos en el Cibao, sin mucho miramiento, sin mucho miramiento, hecho aquí, hecho allí. Entonces, esos temas que te estoy hablando son temas de alta importancia para la salud, para la alimentación de la gente, para la calidad de vida de la gente. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, todos los productos están debidamente etiquetados. ¿Qué tiene dentro? Aquí una etiqueta que te le ponen a un producto, tú tienes que ser químico, un profesional de la química para saber qué es lo que tiene el contenido, porque está todo en fórmulas. Entonces, el consumidor no tiene ninguna información valedera para elegir o no elegir. Entonces, la otra es que hay muchos productos con etiqueta en inglés o en francés. Entonces, la ley dominicana dice que los productos que se venden en el país deben tener etiquetado y precio en español. Y en idioma chino también, que es peor para nosotros. Oh, pero ahí en los supermercados del barrio chino está lleno de productos que nadie entiende lo que es. ¿Nadie sabe lo que es? Hay que preguntarle a ellos, mira, ¿qué es lo que tiene esto? Porque no dicen nada. Tú no tienes ninguna información. Caracteres que nadie entiende qué significan. Nadie entiende, entonces los dominicanos vamos ahí a comprar y tenemos que estar preguntando qué es esto, qué es aquello, porque ellos no cumplen con el etiquetado en español. Y eso es una situación bastante grave. Entonces, en cuanto a la leche es un problema en este país. Hay marcas de leche muy buenas, porque siempre nos gusta poner lo bueno adelante, que cumplen, pero hay otras marcas que tú no sabes qué es lo que es. Leche hidratada a partir de polvo. Esos fardos de leche en polvo que vienen de diferentes categorías. Hay leche entera, que es muy buena y se está trayendo leche buena en fardo, en polvo, para la industria fundamentalmente, no para desviarla a hacer comercio, como se ha hecho aquí, que hemos denunciado muchísimas veces que los colmados te venden leche como si estuvieran vendiendo azúcar o sal o arroz, con una pala ahí, un saco abierto. ¿Cuánto es? ¿Media libra? Sí, media libra. Eso no se puede, señores. Así es. La leche se contamina en el aire, que le pasó una cucaracha, que le pasó un ratón, que le cayó algo. Entonces, el consumidor va a pagar la consecuencia. Como no, bien, pues vamos a agradecer la participación en nuestro programa de Sandino Bisonó, presidente del Consejo Nacional de Defensa al Consumidor. Queda pendiente muchos temas, tengo que entrevistarlo de nuevo. El queso blanco que se vende como cheddar, hay que ver eso. Lo veremos en el próximo programa que hagamos. Vamos a comerciales y retornamos con todos ustedes. Continuamos la conversación con el economista Magín Díaz. Te señalabas en el segmento anterior la parte del impacto en las finanzas públicas de todos estos subsidios, ya por lo menos en los primeros 2 meses completos y parte de este año ya el gobierno acumula aproximadamente 3.000 millones en deuda que asume, como le llaman a los subsidios, con los importadores de combustible, tratando de no traspasar la totalidad de las alzas que se producen a los consumidores finales de productos derivados. Pero el tema tiene como una doble
porque, o sea, se aumenta el gasto en subsidio, pero también se castra en cierto sentido el ingreso que generan los combustibles, porque de la carga que tiene hay un impuesto específico que se supone que se indexa trimestralmente, que es el que creó la ley 112.00 que ahora se busca modificar, pero hay otro que es ad valorem, sobre el valor. Entonces, si se restringe el valor de mercado, también se castra un poco, se detiene el poder recaudatorio. Sí, pero la parte específica es la que más ingresos da al gobierno, pero es un análisis político que hacen los gobiernos, este y los anteriores. El traspaso de los precios internacionales a los combustibles tiene un impacto fuerte en la población, sobre todo en la población más pobre, porque la inflación afecta más a los pobres porque consumen más alimentos y más transporte. Proporcionalmente más alimentos. Sí, correcto. O sea, el porcentaje de sus ingresos tienen que destinar la mayor parte a alimentos o a transporte. Pero el petróleo también influye en el precio de los alimentos. O sea, tiene impacto directo e indirecto. Entonces, para un gobierno es complicado. O sea, no es solo aquí, sino en el mundo entero, en que los países que son importadores de petróleo están subsidiando. Y lo que quiere el gobierno es pues tratar de aliviar el presupuesto de las familias. Obviamente, al ser un subsidio generalizado no es eficiente desde el punto de vista económico, pero yo lo entiendo políticamente, porque si se hace focalizado, digamos, para el 30% más pobre, entonces toda la clase media que pasa. Entonces, bueno, son decisiones políticas ya las decisiones de hacer subsidios. Pero fue lo que hicimos en el año 2008, el país ante un choque tal vez mayor de precio del petróleo y de productos agropecuarios. El gobierno tomó la decisión de dar muchos subsidios, no solo a combustibles, sino a alimentos o a insumos, y el déficit fiscal aumentó en el 2008. Entonces, todavía estamos empezando el año. Por ahora, me imagino el gobierno lo que va a hacer es reasignar partidas y evaluar la situación a mitad de año a ver si tiene que aumentar su tope de gasto o aumentar su déficit, que yo creo que sería justificable en esta coyuntura. O sea, un aumento del déficit fiscal. Yo creo que es razonable, o sea, estamos ante un choque que no se previó. Y lo más importante es tú mantener la paz social, o sea, si aumentara el déficit fiscal en $1.000 millones o que cualquiera que sea el monto que el gobierno decida, que sea razonable, y yo creo que hasta ahora ha sido razonable el gobierno, pues se justifica ante un problema que aparentemente es transitorio. ¿Has visto o leído el proyecto para modificar la ley 112.00? Bueno, lo he leído, ayer lo leí por primera vez. Yo siempre tengo que leer las cosas varias veces, ¿verdad? Yo creo que ahí para sí, analizarla debe sí. ser. Le vamos a decir que le di una primera revisada. Yo creo que ahí va a haber un problema de expectativas. Lo que está en el proyecto es lo que yo esperaba como economista, más o menos. Pero eso no es lo que espera la población. La población espera un proyecto que le baje a la mitad los precios del combustible que usted va a una bomba de gasolina y compra o del gas. Pero eso es muy difícil que pase. O sea, el principal componente es internacional, que el gobierno nada puede hacer. Y el otro componente son los impuestos, que son altos, es cierto, pero un gobierno sensato que valore la estabilidad, como han sido los gobiernos aquí en general, y este lo es, pues no va a bajar los impuestos a la mitad, porque entonces va a crear un problema macroeconómico. Entonces esos dos componentes, hay uno que no lo puede tocar, que es el internacional, y hay otro que no se toca realmente. Entonces son temas más operativos, que los precios se van a fijar quincenalmente en vez de semanalmente, que se crea un fondo de compensación que se va a alimentar del presupuesto, se formaliza como una cobertura de riesgo, un seguro, se apuesta a que medidas del proyecto mejoren
la operatividad de la ley, el control del Ministerio de Industria y Comercio. De una forma u otra ya el mecanismo existe desde el año 2011 con un decreto, o sea, yo creo que se está formalizando, pero no es que los precios van a bajar mágicamente si se aprueba esa ley, eso no, yo sabía que no iba a pasar, pero tal vez la gente sí estaba esperando eso y eso no es lo que dice el proyecto. Pero entonces eso crea cierto ruido, porque la gente espera pan o circo y no le dan ninguna de las dos, y entonces... Bueno, el gobierno va a tener que salir a explicar qué es lo que está haciendo. O sea, hasta ahora depositó el proyecto y, bueno, hay que ver, no sé si le corresponde a Hacienda o a mi amigo, el ministro de Industria y Comercio o a quien sea, explicar qué quiere conseguir con el proyecto, que tiene algunos cambios operativos, incluye algunos elementos en la fórmula de precios, pero evidentemente no van a bajar los precios a la mitad porque no hay forma. O sea, si hay una crisis mundial, ese es el principal factor. Y si baja los impuestos, pues le crea un problema a la estabilidad macroeconómica, que el gobierno valora, porque aunque la gente a veces no la siente, cuando un gobierno pues pierde la estabilidad o se le va el déficit fiscal de la mano, crea muchos problemas. Y que según los considerandos de esa ley que yo la he leído, estamos hablando de la 112.00, uno de los objetivos principales era estabilidad macroeconómica, estabilidad económica que se perseguía, y también mecanismos para pagar deudas que se habían por el sistema anterior de un diferencial ley, que era muy... Para un economista es raro que haya un precio con una fórmula rara. En realidad los precios los debe determinar el mercado, pero es un precio político hasta cierto punto, y realmente la ley fue un gran avance con lo que había antes, en los años 90. Tal vez, bueno, nunca hay un buen momento, ahora es en medio de una crisis, pero tal vez el momento de esa fórmula es revisarla. ¿Por qué no se permite más competencia? Yo no soy un experto en el mercado de combustible, puede ser que traigan más problemas. Lo que sí es cierto es que la parte de internacional ni la parte de impuestos el gobierno la está tocando, y yo creo que eso, por lo menos la parte de impuestos, lo razonable es no bajarlo en esta coyuntura, aunque no es algo popular que yo lo diga, ¿verdad? Pero yo estoy acostumbrado a no ser popular, pero realmente, como yo te dije, yo creo que el gobierno pues tiene que darle una narrativa a ese proyecto, los ministros explicar qué se va a conseguir, porque el proyecto dice que va a mejorar la operatividad de la ley, eso va a traer más eficiencia. Bueno, pues hay que explicarlo y ver cómo eso se va a traducir en lo que la gente al final quiere ver, que es cómo le afecta a su bolsillo. En sentido general, Magín, ¿qué tan frágil puede lucir ahora el aparato, el esquema fiscal dominicano con toda esta situación que se está dando y donde hay una alta proporción de impuestos indirectos? Mira, es buena pregunta. Yo creo que para enfrentar la crisis internacional estamos preparados, o sea, en el corto plazo. Tenemos algo de margen para endeudarnos, para enfrentar la crisis. El Banco Central tiene más de 12.000 millones de dólares de reserva. O sea, el manejo macro... 14.800 público ahora. Bueno, sí. Pues tiene mucha reserva para los estándares históricos, política monetaria bien manejada. O sea, el problema no es corto plazo, ni la crisis internacional. Yo creo que están las herramientas para manejarlo. Eso no quiere decir que va a ser fácil. Ya lo otro es un tema más de largo plazo, o sea, cómo darle fortaleza a las finanzas públicas, cómo recaudar más, cómo hacer el sistema más progresivo, que es una de las críticas, cómo mejorar el gasto. Y bueno, yo creo que ya eso se quedó para cuando pase esta crisis y tal vez para un próximo periodo de gobierno, porque ya el presidente cerró la puerta a una reforma fiscal o tributaria o pacto fiscal. Yo creo que ahora tenemos que vadear la crisis,
pero alguien o del gobierno, no sé, debe pensar en el tema estructural. Si no se hace ahora, en los próximos 2 años no se hará, y si hay posibilidad de reelección. Sí, no, ya en este periodo el presidente lo descartó, o sea que ya hay que pensar en el próximo periodo de gobierno, pero tendría que pensarse algo estructural, algo que abarque todo el sistema fiscal. Magín, gracias por aceptar ¿Cómo no? nuestra invitación, y como siempre tus explicaciones son técnicamente muy interesantes e importantes. Volveremos próximamente Claro que sí. por aquí. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces. Amigos televidentes, muy buenos días, y como siempre nuestro agradecimiento por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económicos de puntos de vista. Hoy nos acompaña el economista Magín Díaz, con quien vamos a hablar sobre diversos temas atinentes a la economía dominicana. Muy buenos días, Magín. Buenos días y gracias por invitarme a tu programa. Sí. Rebote, crecimiento o no crecimiento. Me gustaría que empezáramos conversando sobre ese pequeño debate, ya que leí un interesante artículo tuyo el pasado lunes, donde tú señalabas, incluso citaste unas 10 ocasiones, me parece, donde ha habido decrecimiento y después un crecimiento mayor que al que se venía registrando, que es lo que ahora se ha hecho un debate. Sí, un debate. Mira, yo no sé si fui el primero, pero fui de los primeros que habló del tema. En mayo del año pasado yo escribí un artículo sobre el tema del rebote económico. A raíz de una presentación que hizo la economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhardt, la distinguida profesora, donde ella digamos que el Banco Mundial distinguía entre un rebote estadístico, cuando una economía cae y después sube rápidamente porque la base de comparación es baja. Ese es el rebote. Pero para el economista la recuperación es cuando tú creces lo suficiente después de una crisis para alcanzar los indicadores macroeconómicos previos a la crisis. Esa es la diferencia. Y recuerdo que escribí ese artículo en mayo diciendo, bueno, lo que ha pasado en los primeros meses efectivamente es un rebote. Y ahora con los datos que se han publicado a final de año, pues sigue ese debate, que yo creo que ya a estas alturas es irrelevante, es la verdad. Una parte fue rebote, pero también fue recuperación, porque volvimos o superamos muchos indicadores del 2019 previo a la pandemia. Entonces, la economía se recuperó, o sea, el PIB en dólar, el PIB per cápita, el empleo. Y la verdad es que muchas economías cayeron en el 2020, la mayoría, pero no todas rebotaron con la fuerza que lo hicimos nosotros. Eso no es que hubo magia, ahí hubo política monetaria, política fiscal, inversión extranjera, también el empuje de los americanos, de la economía americana. Pero con la remesa y el aumento de las exportaciones nuestras en parte se debió al empuje americano, el turismo también. Entonces, bueno, ya pasó y fue muy bueno. Eso es lo que yo dije en mi último artículo. O sea, ya decir que es una ilusión o que no es irrelevante. Yo creo que sí se sintió el crecimiento. Y la verdad es que fue el último artículo que escribí, que la economía dominicana siempre ha tenido esa capacidad. Y yo mencioné las últimas 10 crisis desde los años 60, cuando ha caído la economía, como en 1 o 2 años después se rebota y se recupera rápidamente. O sea, somos una economía que tiene esa capacidad que no la tienen otras economías de la región. La famosa resiliencia. Exactamente. Ya. Pero
hay algo que a mí me ha llamado un poco la atención y por eso consulto a ustedes, los expertos, los economistas. Y es técnicamente factible hacer como un edificio de más de 20 pisos que cuando llega al 13 se brinca y que cuando hay un año así hay que borrarlo, entonces no es referencia para nada. Bueno, yo creo que ahí están los datos, tú tienes que usarlo como referencia, pero también el año anterior. Entonces, cuando uno analiza la economía, pues uno ve cómo estaban los indicadores antes del 2020, pero también hay que analizar el 2020 sabiendo obviamente que fue un año muy atípico. Entonces a veces pues hay que sacar esos datos del análisis o hay que analizar poniendo en contexto lo que pasó. La economía estuvo varios meses cerrada, se perdieron 400, 500 mil empleos, o sea, fue un choque brutal, pero no solo aquí, sino el mundo entero. Entonces, lo que hay que saber analizar y cuando uno está haciendo comparaciones, pues saber con qué compara, ¿verdad? Manzana con manzana. En economía ustedes utilizan mucho cuando en cuestión de cifras los asteriscos, entonces ponerle un asterisco. Sí, fue un año que no se ha vivido prácticamente. Casi el 90% de los países del mundo tuvieron un crecimiento negativo. Eso no había pasado nunca. No, en el 2008 que hubo una gran crisis mundial, en realidad no fue mundial. Esa fue una gran crisis financiera de los países desarrollados que afectó el mundo, pero ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Recesión. O sea, lo que pasó en el 2020, tal vez la referencia es de hace 100 años, de algo más o menos parecido. Entonces, un año totalmente atípico. Ya pasando a otro tema de la economía, pero que lo tenemos aquí, es el tema de los, diría yo, de la inflación importada que se produce por todos estos fenómenos, esta guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva más de una semana, empezó el jueves de la semana anterior. Sí, y ya incluso el petróleo, aunque el jueves se moderó, pero se ha metido, subió más de $10 por barril en ese término. ¿Qué podemos esperar y cómo se cree que impactará, por ejemplo, en la economía dominicana? Ya se está sintiendo, dicen algunos. Bueno, el tema es que tenemos un año sintiéndolo. O sea, la guerra ha agravado un problema que viene desde hace un año. O sea, la inflación desde el año pasado tiene COVID en el mundo entero. Y eso se debe en parte a la misma reacción de los gobiernos. En medio de la pandemia, pues hicieron unos paquetes fiscales y monetarios muy grandes para reactivar la economía. Eso para impulsar la demanda, eso en parte creó inflación. Vino el tema de las cadenas de suministro, que no se previó. Entonces, el último año ha habido una combinación de factores de oferta y demanda en el mundo que hizo que subiera el petróleo y sus derivados, el carbón, los productos agropecuarios. O sea, el año pasado, para los estándares dominicanos, que somos un país de inflación baja, la inflación fue 8.5, es la más alta creo en 12 o 13 años. O sea, veníamos de un periodo de una inflación de menos de 3% durante los 8 años del presidente Medina, en que también los precios internacionales pues estaban muy bajos, o sea, tuvimos condiciones favorables. La guerra ha agravado el problema. Fíjense que el año pasado el gobierno subsidió los combustibles más de 13,000 millones de pesos, cuando el precio del petróleo de referencia fue un poco menos de $70. Y esta semana está entre 100 y 110. O sea que con respecto al año pasado, pues hay un problema que va a tener un impacto sin duda. Ha subido el carbón mucho, ha subido el petróleo, los insumos agropecuarios, maíz, soya, trigo.
O sea, y eso se está viendo en los precios. El gas natural se supone el que gas subirá natural, ahora por este. En enero tuvimos una inflación alta. En el mes de enero fue 1.18%. Un 1 se ve como un número bajito, ¿verdad? Pero que haya una inflación en una economía de más de 1% en un mes es mucho. Y para que tengan una idea, en los últimos 10 años, solo ha habido 5 meses en 10 años en que la inflación superó el 1%. O sea, es una inflación alta y va a tener un impacto en las finanzas públicas porque el gobierno, bueno, va a tener que subsidiar algunos productos, como hizo en el 2008. O sea que podríamos esperar un deterioro de las finanzas públicas, una reasignación de gastos, que el gobierno deje de hacer algunas cosas para subsidiar los alimentos o subsidiar los combustibles o el sector eléctrico. Entonces es un periodo complejo. Entonces, por un lado el gobierno y por otro el Banco Central, lo que estamos viendo que está tomando medidas para tratar de contrarrestar esa inflación internacional como aumento de la tasa de interés y retiro de liquidez de la economía. Sí, indudablemente que ese reflejo de toda esta situación de subsidio tiene un impacto en las finanzas públicas, pero me gustaría que ese tema lo tratáramos en el próximo segmento. ¿Cómo no? Volvemos en unos instantes.